Romanos. Romanos, por favor, hermanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 18 al final, hermanos, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 39. Versículo 39. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice Romanos capítulo 8, versículo 18 al 39, lo leemos de forma alternada y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, todos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias quiero darle por su palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que en ella podemos leer y encontrar, mi Dios. Es tan hermoso, es tan valioso poder ver, mi Señor, el interés que usted tiene por nosotros, viles pecadores, mi Dios, que
A pesar de que no lo merecemos, usted nos muestra su amor, su compasión, nos ofrece su ayuda. Está al pendiente, mi Dios, para que nosotros, a pesar de tan grandes debilidades, podamos tener esa esperanza, podamos tener, mi Dios, ese gozo. Ayúdenos, por favor, a valorar lo que usted en este día nos quiere enseñar y nos quiere transmitir. Ayúdenos a apuntarlo si es posible y posteriormente poderlo meditar, mi Dios, y poderlo aplicar a nuestras vidas, gozarnos, deleitarnos, poder contestarle, mi Dios, a lo que usted en este día nos va a hablar, mi Dios. Gracias le doy y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Quiero que note el versículo 24 y el versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, dice, lo aguardamos. Estos versículos nos hablan, hermanos, de una esperanza que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos. Una esperanza que a veces, hermanos, ¿verdad? Por no estudiar la palabra de Dios, a veces por no leerla, a veces por no examinar, ¿verdad? Esas promesas que Dios nos da, se nos pasan, se nos olvidan, o no alcanzamos, hermanos, a ver qué tan privilegiados somos usted y yo. Ahora, la esperanza que usted y yo tenemos, hermanos, no está depositada en ninguna otra cosa más que en promesas que el Señor, hermanos, nos ha dado. Y es lo que quiero que veamos, hermanos, en este día: las promesas del cristiano. He titulado, hermanos, esta enseñanza, este mensaje, hermanos, en este día de esta manera, porque quiero que veamos, hermanos, del versículo 18 en adelante, promesas que Dios le da a usted y a mí. De hecho, el capítulo 8, hermanos, puedo ver que tiene dos divisiones, ¿verdad?, principales. La primera división, hermanos, que es del versículo 1 al versículo 17, tiene que ver, hermanos, con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestro diario vivir, tiene que ver con una vida santificada. Y esta vida santificada, hermanos, es gracias a dos cosas. La primera cosa, hermanos, o mejor dicho, la primera persona por la cual usted y yo recibimos esta bendición de poder santificar y apartarnos del pecado, es gracias, hermanos, al Espíritu Santo. Número uno, es gracias también, número dos, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, es gracias a que usted y yo ahora somos hijos de Dios. Mire, por favor, hermanos, para que veamos esto, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién, hermanos? El Espíritu. Dice: vivimos según el Espíritu, conforme al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? No es de Él. Por lo tanto, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, hermanos, vamos a vivir conforme a la guía, la enseñanza, la instrucción, la capacidad, hermanos, que el Espíritu Santo me da para tener victoria sobre el pecado, victoria, hermanos, sobre la carne, pero también victoria sobre el diablo. Y de hecho el libro de Romanos, hermanos, trata, ¿verdad?, sobre este tema. Y si usted y yo, dice la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, entonces usted y yo, hermanos, dice la Biblia, que hemos recibido un espíritu no de esclavitud. Miren lo que dice el versículo 14 y 15, dice Romanos 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice la Biblia, Abba Padre. Son las tres, hermanos, cosas que nos ayudan, nos impulsan, nos motivan a vivir una vida santificada delante de Dios. La segunda parte, hermanos, o la segunda sección, que tiene que ver del versículo 18 al versículo 39, hermanos, nos enseñan y nos muestran los estragos que la carne, el pecado, el diablo y el mundo producen en un cristiano. Déjeme decirle, hermanos, que no solamente esto se produce en un cristiano allá mismo, hermanos, allá afuera. La gente vive, hermanos, sin paz, la gente vive sin gozo. ¿Por qué? Porque son consecuencias del pecado. Y estas consecuencias, hermanos, nos han alcanzado inclusive a nosotros mismos, a través de tribulaciones, a través de enfermedades, a través de debilidades, a través, hermanos, de la muerte, por ejemplo, a través también del mismo diablo, potestades, demonios, hermanos, que solamente andan buscando el momento en el cual usted y yo nos separemos, nos desviemos, nos enfriemos, para que entonces ellos puedan atacarnos, producir infelicidad en nuestras vidas, producir persecuciones en nosotros. Y de eso trata el versículo 18 hasta el versículo 39. Pero, escúcheme, hermanos, ante estos estragos del pecado que nos hablan, hermanos, de dolor, de persecución y de tribulación, no estamos solos. El Señor, hermano, nos ha dado promesas en las cuales usted y yo podemos refugiarnos y de los cuales usted y yo podemos tomarnos. Vamos a ver varias, hermanos. Número uno, tenemos la promesa, número uno, de la gloria del cristiano. Mira lo que dice Romanos 8:18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué, hermanos? Con la gloria venidera que en nosotros, dice, se ha de manifestar. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, sí, vamos a pasar, estamos pasando, hermanos, quizás hemos pasado por tribulaciones, por dificultades, pero dice el apóstol Pablo, hermanos, esto no es nada comparado con la gloria futura que le espera al cristiano. Una promesa, hermanos, que el Señor nos ha dado a usted y a mí. Una esperanza que produce, hermanos, felicidad, dicha, gozo, paz y tranquilidad de saber, hermanos, que algún día vamos a gozar de esa gloria que nos espera y nos aguarda. Ahora mire lo que dice, hermanos, el versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué, hermanos? La manifestación, dice, de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué está hablando esto? Dice la palabra de Dios, hermanos, que la misma tierra, la misma creación, que estamos hablando, hermanos, no solamente de lo natural, hablando, hermanos, de las plantas, hablando de las aves, hablando de los animales, sino estamos hablando todavía, hermanos, mucho más allá, ¿verdad? Del cielo, de las estrellas, del sol y bueno, de toda la creación. Dice la Biblia, lo que ellos están esperando es la manifestación, dice, de los hijos de Dios. De esto trata precisamente, hermanos, la glorificación del cristiano. Hemos ya mencionado, hermanos, lo que trata un poquito la glorificación del cristiano, y tiene que ver, entre otras cosas, hermanos, con que nuestro cuerpo, dice la Biblia, va a ser transformado a un cuerpo, dice la Biblia, incorruptible, a un cuerpo lleno de gloria. Pero, hermanos, la glorificación del cristiano no termina ahí. Por lo que nos enseña este versículo, va más allá. ¿Hasta dónde?
La Biblia nos enseña, hermanos, que después de que Cristo venga por nosotros, seamos transformados, vamos a ir a las bodas del Cordero, vamos a ir al tribunal de Cristo y después a las bodas del Cordero. Después de eso, hermanos, la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo va a venir aquí a la tierra. Y cuando Él venga, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no va a venir solo. Si usted lee Apocalipsis capítulo 19, usted se dará cuenta, hermanos, que junto con Él vienen, dice la palabra de nuestro Dios, grandes ejércitos que nos hablan, hermanos, de usted y de mí. Vamos a venir con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, va a venir montado en un caballo. Ya no va a venir, hermanos, montado en un pollino, ¿verdad? Hijo de un asno, no, sino que ahora, dice la Biblia, que va a venir como vencedor. Y va a venir, hermanos, a juzgar primeramente y después a reinar sobre esta tierra. A eso la palabra de Dios, hermanos, le llama el reino milenial. En ese lugar, la Biblia nos enseña, hermanos, que usted y yo vamos a reinar con Cristo. Es parte de la glorificación del cristiano. ¿Por qué? Porque entonces ahí se van a manifestar, ahí se van a mostrar quiénes realmente, hermanos, somos usted y yo. De eso nos habla el libro de Primera de Juan, capítulo 3, donde nos dice que ahora no se sabe que somos hijos de Dios. Usted vaya allá afuera y hermanos, dígale al mundo: yo soy hijo de Dios. Se van a burlar, se van a reír. Este fanático no sabe nada, ponte a estudiar, eres ignorante. Pero llegará el día en el cual, hermanos, lo que la palabra de Dios dice y enseña se va a revelar y se va a manifestar, y van a ver, hermanos, todos, tanto en la tierra, en el cielo, de parte de los ángeles, como también, hermanos, en el mismo infierno, de parte de los que están ahí. ¿Quiénes realmente somos usted y yo? ¿Quiénes somos? Los hijos de Dios. Y ahí se va a ver, hermanos, y dice el versículo 19, que la creación aguarda ese día, espera con ansias ese día en el cual, dice la palabra de Dios, usted y yo seamos manifestados en gloria a este mundo. Mire lo que dice el versículo 20 al 22. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada. ¿De qué? Dice: de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una, dice, está con dolores de parto hasta ahora. Tristemente, hermanos, cuando el hombre pecó, la maldición no solamente llegó al ser humano, no solamente llegó a la descendencia de Adán, a la descendencia, hermanos, de Adán y Eva, sino llegó también, hermanos, a toda la creación, afectándola, a los animales, a las criaturas, a los monstruos marinos, a toda esa creación. Tristemente, hermanos, le llegó también no solo la maldición, sino también la corrupción. Pero llegará el día en el cual, dice el versículo 21, hermanos, los hijos de Dios van a ser libertados a gloria, y entonces la misma tierra, hermanos, será también libertada de esa corrupción. Un poquito de esto nos habla para que entendamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice, hermanos, 1 de Pedro 3:10. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué dice, hermanos? Quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, dice la Biblia, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿qué cosa, hermanos? Esto está esperando, hermanos, la creación. La creación está esperando cuando el día del Señor venga. Cuando Él venga, lo primero que va a hacer, hermanos, es juzgar a todas las naciones. Y va a apartar, dice la Biblia, el Señor, como aparta el pastor a los cabritos de las ovejas. Y entonces dirá, dice la Biblia, a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y los de su derecha, dice la palabra de Dios, les dirá: venid, benditos de mi Padre, ¿verdad? A gozar. ¿Por qué, hermanos? En ese momento la Biblia nos enseña que nuestro Dios, hermanos, va a encender todos los elementos de esta tierra. ¿Para qué, hermanos? No solamente para purificar, sino también, hermanos, para renovar. Y todo lo que usted y yo vemos, hermanos, va a ser quemado, pero a la vez, hermanos, va a ser renovado. Y vamos a tener aquí, en esta tierra, dice la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, que si el Señor viniera ahorita, hermanos, de aquí a 7 años, el Señor, hermanos, desharía toda esta creación y la renovaría, y tendríamos cielos, dice la Biblia, y todo hermoso. La palabra de Dios nos enseña dónde va a morar la justicia. Ahí es, hermanos, cuando realmente, dice la Biblia, el diablo va a ser atado por 1000 años. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que va a haber paz, va a haber prosperidad. La Biblia nos enseña que va a haber gozo, va a haber alegría, porque el Señor mismo aquí en la tierra va a estar reinando sobre todas las naciones. Y aquellos que recibieron facultad de reinar, que no son más que recompensas del cristiano que se esforzó por el Señor, reinarán, hermanos, también con Cristo aquí en la tierra. Solamente, hermanos, para que usted vea un poquito de cómo será este reino, acompáñeme al libro de Isaías 65, por favor. Ya vimos que, hermanos, primeramente va a ser un lugar hermoso. ¿Por qué? El pastor, ahora Samuel Esquivel, hermanos, explica que en la gran tribulación, hermanos, todo va a ser deshecho, va a haber muchas muertes, no va a haber tiempo, hermanos, de enterrar. Van a estar los muertos, hermanos, ahí regados, no solamente por las pestes, las hambres, hermanos, por los demonios que van a ser desatados del abismo y van a venir a atormentar aquí a las personas. Y bueno, va a ser un caos, va a haber tsunamis. La tercera parte, dice la Biblia, hermanos, de la tierra va a ser inundada. Y bueno, el montón de muertes que va a haber. Así que, hermanos, todo va, en donde quiera que usted mire y voltee, va a haber muertos ahí. Cuando Cristo venga a reinar, que usted y yo vamos a venir, el Señor va a deshacer todo eso y lo va a limpiar. Mire lo que dice, hermanos, el libro de Isaías 65, 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus
sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Note, hermanos, que aquí habla de los pecadores. ¿Por qué? Porque va a haber personas que van a nacer, va a haber personas que van a también que recibir y aceptar, hermanos, la salvación y el sacrificio de Cristo, pero va a haber algunos que no. Ellos van a recibir, hermanos, maldición. No está hablando del cristiano, está hablando de aquellos que van a nacer en el milenio. Tampoco está hablando de aquellos que pasen al milenio, porque al milenio, después de la gran tribulación, van a pasar puros salvos. Los que no son salvos van a ser arrojados al Hades y después al lago de fuego. Eso es en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, donde la Biblia nos enseña que van a ser presentados delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, los pecadores que habla aquí, está hablando de aquellos que van a nacer en el milenio. Y mire lo que dice el versículo 21: edificarán casas y morarán en ella, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, lo que hablábamos en la mañana, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano. Vamos a trabajar, pero nuestro trabajo, dice la Biblia, ya no va a ser en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de las serpientes. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto es el milenio. Y en otras partes de la Biblia habla, hermanos, de esa dicha, de ese gozo, de esa prosperidad, de esa justicia. Ahí usted y yo, dice la Biblia, no nos vamos a preocupar por los secuestradores, por los asaltantes. No nos vamos a preocupar, ¿verdad? Porque estamos batallando y sufriendo y haciendo y trabajando y construyendo cosas, y el día de mañana vienen y me lo quitan. No. Ahí en el reino milenial, hermanos, todo va a ser prosperidad, gozo y alegría. Es, hermanos, la antesala de la eternidad, donde allá gozaremos y disfrutaremos por la eternidad con nuestro Dios. Esa es la glorificación del cristiano. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos aguarda a usted y a mí. Por lo tanto, yo le pregunto, hermanos, ¿qué nos preocupa? Yo le pregunto, hermanos, ¿qué miedos, qué temores puede haber en nosotros? Yo le pregunto, hermanos, ¿por qué no esforzarnos por nuestro Dios? Si nos aguardan, hermanos, grandes promesas para Él. Hermanos, ahí todo va a ser, yo solamente quiero que se quede con esto, todo va a ser gozo y alegría. Sí, ahorita sufrimos, y muchos, hermanos, hemos orado por ellos, están sufriendo, están padeciendo, hay enfermedades, hay dolores, hermanos, sí hay injusticia, sí hay robos. Pero déjeme decirle, hermanos, allá, en aquel día ya no. Nos da miedo el salir, sí, pero allá ya no. ¿Por qué? Porque todo, hermanos, será para gloria, gozo, alegría de usted y de mí. Claramente está, hermanos, que con eso el principal que será glorificado, hermanos, será nuestro Dios, porque le serviremos a Él, le seguiremos adorando, le seguiremos alabando y le seguiremos agradeciendo, hermanos, por esa dicha y ese gozo. Pero la Biblia, hermanos, es clara en decirlo: aguarda y espéralo con paciencia. Por eso, hermanos, regresen nuevamente conmigo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 8, miren lo que dice, hermanos, el versículo 24 y 25. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice desde el 23, sino solo
ella, hablando de la tierra, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de ¿qué, hermanos? De nuestros cuerpos. Hermano, es algo que ahora, podríamos así decirlo, por naturaleza espiritual que nosotros tenemos, es algo que anhelamos, es algo que ya queremos cuando lo vemos, cuando lo escuchamos. Hermanos, desde la semana pasada, ¿verdad? Alguien me decía, hermano, ya escuchando y viendo esas promesas, ¿verdad? Ya hasta me quería morir. Porque, hermano, el ver estas grandes bendiciones, wow, no puedo esperar, pero dice el Señor, aguarda, espérate, ten paciencia, llegará ese día. 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué dice, hermanos? Lo aguardamos. Hermano, usted y yo ahorita no vemos, y un poquito nos podemos imaginar, hermanos, de esa gloria que nos espera, pero dice el Señor, sé paciente, todavía no. Y hermanos, aquí pudiéramos hablar del por qué, porque todavía hay gente, hermanos, que necesita ser salva, todavía hay vecinos que necesitamos predicarle del evangelio, todavía hay que invertir en la obra misionera, todavía hay que mandar misioneros, todavía hay que seguir preparando a jóvenes que se capaciten y vayan a otros países, vayan a otras ciudades, vayan a las aldeas, vayan a los pueblos, hermanos, de aquí, de México, y lleven el evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía no ha escuchado de la palabra de nuestro Dios. Número 2, tenemos no solamente la esperanza de la glorificación del cristiano. Número 2, tenemos también, hermanos, la promesa de la ayuda del Espíritu Santo. Sí, hermanos, en las aflicciones, en las tribulaciones y en los dolores, no estamos solos. Yo sé que a veces, hermanos, nos entra, ¿verdad?, ahí el bajón de ánimo y decimos, ay, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, nadie ve por mí, mis papás no me quieren, mi esposa no me quiere, el esposo no me quiere, en la iglesia no me quieren, ¿verdad? No me vienen a visitar, no me vienen a ver, y a veces, hermanos, nos desanimamos. Pero escúcheme, hay alguien que tenemos dentro de nosotros que dice la Biblia, nos ayuda. Mire lo que dice el versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu, ¿qué hace, hermanos? Nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como nos conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hace, hermanos? Por nosotros, hermanos, por los santos, intercede por usted y por mí. Hermano, mire, van a venir tribulaciones, téngalo por seguro. Van a venir situaciones difíciles a nuestra vida, no lo dude, hermanos. Van a venir injusticias a nosotros. Quizás, hermanos, vamos a sufrir, ya sea enfermedades, quizás, hermanos, vamos a padecer, pero déjeme decirle, hermanos, no estamos solos. Hay alguien que está ahí. ¿Cuándo, hermanos? Cuando usted y yo nos arrodillamos y oramos y exponemos nuestras peticiones. Hermano, dice ahí el versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué, hermanos? En nuestra debilidad. Esa palabra, hermanos, debilidad, quiere decir, hermanos, enfermedades. O quiere decir también, hermanos, aflicciones. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, mira, cuando estés pasando por momentos difíciles, ¿quién está ahí para ayudarte? Porque dice Dios,
¿Cómo vas a pedir como te conviene? Dice la Biblia, tú no lo sabes. Nadie aquí puede decir, yo puedo orar y puedo estar orando sabiendo que esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Dios quiere y por eso Dios me va a contestar. No, tenemos, hermanos, en nuestra oración que agregar una frase al final o durante, pidiéndole, Señor, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa petición el Señor me la quiera contestar, pero tenemos un espíritu, dice el versículo 27, que escudriña nuestros corazones, sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe por qué yo le estoy pidiendo ese trabajo. A lo mejor yo le estoy pidiendo ese trabajo para que ya me vaya de vacaciones o me vaya de mi casa o me vaya de mi hogar, o no sé, hermanos, ¿verdad? Cumpla, no sé, mis placeres, cumpla mi ego, cumpla mis envidias, cumpla mis celos. El Espíritu Santo sabe cuáles son las intenciones y Él no va a pedir algo que me va a hacer daño. Pero cuando yo le estoy pidiendo y el Espíritu Santo examina, ve mi sinceridad, ve mi dolor, ve mi debilidad, y hermanos, yo le estoy clamando y estoy gimiendo, Espíritu Santo, ayúdame, contéstame, por favor, intercede por mí ante el Padre, mira mi dolor, mira mi enfermedad, mira mis problemas, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. El Espíritu Santo ve mi corazón y dice el versículo 27, la última parte, Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia, para pedir de acuerdo a como Dios quiere para nosotros. Wow, hermanos, la Biblia nos enseña que cuando nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, hermanos, si usted y yo pudiéramos estar pasando, hermanos, por preocupaciones, hermanos, yo puedo ver a padres a veces preocupándose por sus hijos que se encuentran en enfermedades, en debilidades. Usted le puede pedir por sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría, ayúdame a saber qué hacer, ayúdame a dónde ir, por favor, ábreme puertas, ciérrame puertas, Señor, si es tu voluntad, y el Espíritu Santo me va a ayudar. A veces, hermanos, estamos pasando, ¿verdad? El esposo, la esposa, por problemas, por preocupaciones, hermanos, en el matrimonio. A veces hay pleitos, a veces no sabemos qué hacer, nos duele, a veces lloramos, a veces, hermanos, nos sentimos mal, a veces padecemos, ¿verdad? Escuchamos gritos, escuchamos, hermanos, ahí, ¿verdad? No sé, a veces hasta insultos. ¿Qué puedo hacer? O alguien pudiera decir, pues ¿a quién le digo? ¿A quién le cuento? No le puedo contar a mi mamá, vive quién sabe por dónde, no le puedo contar a mi papá, ya no vive. Pero usted y yo podemos ir con el Espíritu Santo y Él, dice la Biblia, va a interceder por nosotros ante el Padre. No estamos solos, hermano, es lo único que le puedo decir. Tenemos al Espíritu Santo que en nuestras dificultades nos ayuda. Número 3, tenemos otra promesa, hermanos, y es la promesa de que Dios va a hacer, hermanos, que todo nos ayude a bien. En medio de esas dificultades, miren lo que dice el versículo 28, por favor. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué dice, hermanos? Son llamados. Escúcheme, por favor, hermanos. A veces, es cierto, tenemos la esperanza de una gloria venidera. Es cierto, tenemos al Espíritu Santo que puede interceder por nosotros, pero a veces el Señor, hermanos, permite que pasen, hermanos, cosas en nuestras vidas. A veces el Señor permite, hermanos, una necesidad. A veces el Señor permite una injusticia. A veces el Señor permite un robo, quizás un asalto. Inclusive, hermanos, me atrevo a decir que a veces el Señor permite un secuestro, o que el Señor, hermanos, permita que el diablo me zarandee. La pregunta es, ¿con qué propósito? Dice el versículo 28, para bien. ¿Cómo puede ser eso posible, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que el Señor permita un sufrimiento a veces para mi bien? Pero el Señor, hermanos, a veces todo ese mal, hermanos, que el mundo enfoca hacia nosotros, todo ese mal que el diablo enfoca hacia nosotros y nada más está viendo cómo dañarnos,
cómo perjudicarnos. A veces el Señor, hermanos, ese mal lo convierte en algo bueno para usted, en algo bueno para mí, en algo bueno para la iglesia, en algo bueno para el cristianismo, en algo bueno para que su obra, hermanos, se siga extendiendo por otras partes, hermanos. ¿Se acuerda de la iglesia en Jerusalén? La Biblia nos enseña, capítulo 8, hermanos, que Saulo empezó a perseguir a la iglesia. ¿Y sabe qué sucedió con los cristianos, hermanos? Dice la Biblia que ellos se tuvieron que esparcir, se tuvieron que regar, hermanos, por muchas ciudades, porque Saulo los estaba persiguiendo. Pero ¿sabe qué hicieron cuando ellos se regaron? Hermanos, ellos empezaron a predicar la palabra de Dios en todos esos lugares. Sí, Dios permitió un mal, pero lo permitió para convertirlo en algo bueno. Hermano, déjeme decirle, versículo 20 y 30, miren lo que 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué dice, hermanos? Ahí está uno de los propósitos de Dios: hacernos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, dice la Biblia, a estos también glorificó. Wow, hermanos, qué hermoso es ver cómo Dios ya tiene todo planeado. Él ya sabe lo que va a acontecer, Él ya sabe lo que va a suceder. Y Él, dice la Biblia, versículo 29, a veces permite cosas, pero ¿para qué? Dice la Biblia, para amoldarnos a la imagen de su Hijo. La pregunta, hermanos, aquí sería: ¿qué estamos haciendo con nuestros problemas? Le pregunto, ¿estamos aprendiendo de nuestros problemas? A veces, hermanos, lo único que hacemos es simplemente quejarnos. A veces lo único que hacemos es hacernos las víctimas. A veces lo único que hacemos, hermanos, es desanimarnos. ¿Cuándo deberíamos de estar aprendiendo, hermanos, de esas dificultades? Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3 al 5, dice la palabra de nuestro Dios así: acuérdese, el Señor a veces permite un mal para convertirlo en bien. Dice Romanos 5, 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué produce, hermanos, la tribulación? ¿Qué producen las angustias? ¿Sabe lo que producen, hermanos? Una serie de virtudes en usted y en mí. Produce paciencia, produce amor, produce, hermanos, esperanza, produce gozo, produce fe en nuestro Dios. Hermano, yo te diría a ti, joven, deja de estarte quejando de tus padres. Muchos jóvenes: ay, es que mi papá, es que usted no sabe cómo es mi mamá, es que mi mamá puro regañándome, es que mi mamá puro mandándome, es que mi mamá no quiere venir a la iglesia, es que mi papá no sé esto y el otro y aquello. Deja de estarte quejando de tus padres y aprende mejor de ellos. Aprende a someterte, aprende a sujetarte, aprende a obedecerlos, aprende a amarlos, aprende a perdonarlos. Dios quiere que aprendas de tu situación. Le decía en esta semana, pero de relajo, ¿verdad?, a alguien, y yo le decía: oye, aviéntale una sonrisita, pero a lo mejor eso es lo que el Señor, ¿verdad?, quiere que aprendas. No sé, a lo mejor el día de mañana te toca un esposo así, y tú ya aprendiste. Claramente, hermanos, no es así, ¿verdad?, pero es la idea, hermanos. La idea es que a veces el Señor permite situaciones difíciles a nuestras vidas para que yo aprenda, para que en un futuro yo ayude a alguien más, o yo pueda vencer una prueba, hermanos, mayor o más difícil o con más aflicción.
A veces, hermanos, nos las pasamos quejándonos del patrón. A veces, hermanos, nos las pasamos quejándonos, no sé, hermanos, de los vecinos cómo son, cuando deberíamos mejor de aprender, hermanos, de esos problemas. A veces, hermanos, nos quejamos del maestro de los hijos, del hermano problemático de la iglesia. A veces, hermanos, no sé, nos ofendemos fácilmente porque tal hermano está ofendiendo a los hijos o inclusive al esposo o a la esposa, cuando nosotros deberíamos de estar aprendiendo de esa situación. Mi queja no debería de ser: Señor, ¿por qué lo permites? Mi oración debería de ser: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar, Señor, con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda, Señor, de esta situación? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña también. Mire lo que dice el versículo. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, mira lo que dice, hermanos, la última parte del versículo 29, dice: conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, lo que nosotros deberíamos de estar diciendo ante cualquier situación es: ¿cómo actuaría Cristo? ¿Qué haría mi Señor Jesucristo en mi lugar? Ante esta situación, ante esta pandemia, yo le pregunto, hermanos, ¿qué estuviera haciendo nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que el Señor quiere que yo aprenda, hermano. Y cuando yo aprenda, hermanos, a parecerme más a Cristo, claramente está, hermanos, que en vida no le vamos a llegar, ¿verdad? Pero esa debería de ser nuestra meta, nuestro propósito aquí en la tierra. Hermanos, ¿por qué? Dice la Biblia: porque para eso el Señor nos predestinó, para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos justificó. Y dice la Biblia que también Él nos glorificó. Mire lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice, hermanos? ¿En qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Está en tiempo, hermanos, pasado. Dice la Biblia: y a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó. ¿Y qué más, hermanos? A los que glorificó. ¿Cómo? ¿Qué no es lo que estamos esperando? ¿No estamos esperando la glorificación? Todavía no viene, todavía no lo vemos, por eso se llama esperanza. Si no, dice la Biblia, no se llamaría esperanza. Pero para Dios y en la mente de Dios, usted y yo ya fuimos glorificados. En la mente de Dios ya estamos allá reinando. Y el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, y el Señor nos permite pasar por tribulaciones para parecernos más a su Hijo, porque Él ya nos ve allá, sentados en su gloria, reinando con Él. Y Él quiere que usted y yo, hermanos, seamos dignos representantes de un Hijo del Señor. Por eso el Señor, hermanos, permite a veces cosas. ¿Por qué? Porque lo permite para nuestro bien. Número que sigue, hermanos, ya hasta perdí la cuenta. Número que sigue, hermanos, ¿qué promesas tenemos? Tenemos la promesa, hermanos, de que Dios está de nuestro lado. Mira lo que dice el versículo 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y note eso: ¿cómo no nos dará también con Él, qué, hermanos? Todas las cosas. Hermanos, si Dios, dice la Biblia, es por nosotros, si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Tenemos a nuestro Dios, hermanos, de nuestro lado. Además de eso, dice el siguiente versículo, hermanos, 32, el que no escatimó, no estimó
por usted y por mí a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice la Biblia, por nosotros. Hermanos, si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, ¿usted cree que Él no nos va a dar todas esas promesas que Él no nos ha dado? ¿Usted cree, como termina diciendo, hermano, el versículo 32, no nos dará también con Él todas esas bendiciones? ¿Qué bendiciones, hermano? Él nos ha prometido el cielo, Él nos ha prometido, hermanos, una eternidad, nos ha prometido salvación de una condenación, salvación de la esclavitud, nos ha prometido una vida de dicha, de gozo y de paz allá en el cielo. Hermanos, si el Señor que está de nuestro lado nos ha permitido y nos ha dado todo eso, hermanos, yo le pregunto, ¿por qué temer? ¿Por qué tener miedo? Yo le pregunto, hermanos, ¿por qué tener pánico ante la pandemia, ante la falta de trabajo? ¿Por qué tener miedo, hermanos, muchas veces a la vejez? ¿Por qué tener miedo a ciertos enemigos? ¿Por qué tener miedo a la delincuencia? ¿Por qué, si Dios está por nosotros? Él va a cumplir sus promesas y nos va a dar sus bendiciones el día de mañana. Yo le pregunto, ¿por qué desanimarnos, hermanos? A veces estamos con la capa caída y ya no queremos, arrastrando espiritualmente ahí los pies. A veces literalmente, hermanos, así agarramos la Biblia y así prendemos el celular para escuchar las transmisiones. Y ahí con trabajos estamos de mala gana escuchando. ¿Por qué desanimarnos? Si usted y yo, hermanos, tenemos grandísimas riquezas de parte de nuestro Dios. Dice la Biblia, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, usted y yo deberíamos de estar fervientes en espíritu, deberíamos de leer más la palabra de Dios, deberíamos de servir más al Señor, deberíamos de ganar almas más por el Señor, deberíamos, hermanos, de seguir dando más a misiones, deberíamos, hermanos, inclusive, si el Señor lo permite, entregar nuestras vidas para servirle como un misionero, servirle como un pastor. ¿Por qué? Porque Dios está de mi lado y Él me ha prometido grandes bendiciones. Ese ánimo es el que usted y yo, hermanos, deberíamos de tener. Siguiente punto, ¿qué otra promesa tenemos, hermanos? Tenemos la promesa de que Cristo intercede por nosotros. Miren lo que dice el 33 y el 34. Dice así, la palabra de nuestro Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Del diablo. Hermanos, cuando el diablo se presenta delante de Dios y nos empieza a acusar, sale un defensor. ¿Sabe quién es, hermanos? Es Cristo. Y yo me imagino ahí a Cristo, hermanos, callándole la boca al diablo y diciéndole, oye, mira, tú cállate. Él ya es mi hijo. Él ya confió en mí. Yo ya derramé mi sangre por él. Yo ya morí por él. ¿Qué tienes que acusarlo? ¿Qué tienes que acusarlo? Siempre y cuando, escúcheme esto, mire, acompáñeme a Juan, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así, la palabra de nuestro Dios, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Es Jesucristo el justo. Él es el que está abogando, el que está ahí, hermanos, para ayudarnos delante del Padre. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, esto es lo que usted y yo necesitamos hacer. No se deje engañar por las mentiras del diablo, pero confiemos en la palabra de Dios. Creamos, sí, le fallamos a nuestro Dios, sí, dejamos de leer nuestra Biblia, sí, dejamos de servir al Señor, sí, quizás, hermanos, no hemos orado, sí, quizás, hermanos, la semana ni siquiera escuché ninguna transmisión, ni me alimenté de la palabra de Dios, pero si usted y yo vamos delante de Él, nos arrodillamos, nos humillamos, nos postramos, le pedimos perdón. Hermano, nuestro Señor Jesucristo intercede delante del Padre para que nos perdone y nos limpie de toda maldad.
Y hermano, usted y yo poder entrar y tener acceso y tener comunión con Él. Y el Señor derramando sus bendiciones, el Señor cuidándonos y guardándonos de todo mal. ¿Por qué? Porque tenemos a un intercesor. Muchos hermanos no quieren venir a la iglesia porque han fallado. Muchos no quieren arrodillarse porque han fallado y están pasando por dificultades, están pasando por problemas, por enfermedades, pero su corazón los acusa. El diablo viene, hermanos, y les dice: ¿cómo vas a ir en oración? ¿Cómo le vas a pedir si te has olvidado del Señor? Y ahora sí, le vas a ir a pedir. ¿Tú crees que Él te va a escuchar? La respuesta es sí, Él te va a escuchar, pero si usted y yo nos humillamos, ¿por qué? Porque tenemos a alguien que intercede por nosotros. Y termino, hermanos, mostrando el último punto. Tenemos la promesa del amor de Dios. La promesa del amor de Dios. Acompáñenme a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Miren lo que dice el versículo 35. Romanos 8:35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: ¿quién nos separará de Él? ¿Amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Pero por medio de quién? Dice: por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y es más, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, ¿qué dice, hermanos? En Cristo Jesús. Yo le diría, hermanos, no entremos en pánico. Por más, es cierto, por más que nos duela, por más que nos angustie, por más que suframos, por más hambres que pudiéramos pasar, inclusive, dice el versículo 38, hermanos, la misma muerte pudiera llegar a nuestra vida. O quizás, hermanos, en vida pudiéramos sufrir, o quizás pudiera haber, hermanos, potestades, como dice ahí, y pudiera haber principados que quieran hacernos mal, inclusive, hermanos, que lo pudieran lograr, como lo hicieron, hermanos, con David, como lo hicieron con Job y con otros hombres de Dios, hermanos. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice la Biblia, y lo vamos a ver el miércoles, le animamos a que venga el miércoles, dice la Biblia que tenía un aguijón, tenía un mensajero de Satanás que venía y lo abofeteaba. A veces el Señor, hermanos, va a permitir esto de estas potestades y de estos principados. A veces le tenemos miedo al porvenir. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué pudiera suceder? Y ahorita ya estamos pensando, y con esta pandemia, ¿verdad? Y luego, ¿qué tal si sucede esto? Y luego, ¿qué tal si viene otra pandemia? ¿Cómo le vamos a hacer? Y nos van a meter más y quizás hasta nos vamos ya a morir. Hermanos, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué cosa hay? Hermano, en otras palabras, no hay nada. Y el apóstol Pablo pone ahí un supuesto. ¿Y qué pasaría si dentro, no sé, de 1.000.000 de milenios de años, el Señor creara algo? ¿Podría eso separarnos del amor de Dios? Dice la Biblia, no hay nada que nos separe, hermanos, del amor de Dios, de esa compasión, de esa ayuda, de ese sacrificio que Dios está dispuesto por hacer, hermanos, en usted y en mí. Yo le diría, hermanos, lea estas promesas del Señor. ¿Por qué? Porque al igual, hermanos, que esta iglesia en Roma, y al igual, hermanos, que muchas iglesias han pasado por dificultades, por tribulaciones, yo creo sin dudarlo, hermanos, que estas promesas podrían traer paz, seguridad, gozo, alegría, hermanos, y dicha a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre,
Gracias quiero darle por lo bueno y bondadoso que usted ha sido con nosotros al permitirnos estudiar, mi Dios, estas grandísimas promesas. Gracias, mi Dios, por mostrarnos que nos espera una gloria futura. Gracias por mostrarnos, mi Señor, que tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda. Gracias por mostrarnos, Padre, y ayudarnos a saber que todo lo que usted permite es para nuestro bien, que usted está por nosotros, que usted intercede ante el Padre para nuestro bien y que tenemos de su parte su amor. Mi Señor, ¿qué estamos haciendo? Nos dejamos llevar por nuestro sentir, nos dejamos llevar por las circunstancias y nos olvidamos de esas grandísimas promesas que usted nos ha dado. Perdónenos, Padre Celestial, y ayúdenos, por favor, a retomar decisiones y a tomarnos de su mano. Hermano o hermana, mientras el piano toca, ¿por qué no vamos delante del Señor y decimos gracias? Gracias por esas promesas que tú me has dado. Perdóname porque he desconfiado de ti. Perdóname porque en esos momentos difíciles me he olvidado de esas promesas que tú me has dado. Me he dejado llevar por el miedo, me he dejado llevar por el temor, me he dejado llevar por las mentiras del diablo, las mentiras de este mundo. Perdóname porque me he dejado llevar por el pecado y no me he agarrado de tus promesas. ¿Qué cuentas le tenemos que entregar al Señor? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué promesa necesitamos agarrarnos? Yo le animaría, hermanos, a que meditemos en cada una de ellas y nos agarremos del Señor, todos orando, hermanos. Padre Celestial, mi Señor, gracias quiero darle por la oportunidad que usted nos ha dado de poder abrir un poquito nuestros ojos espirituales y poder, mi Señor, indagar, poder, mi Señor, leer, estudiar y meditar en esas promesas que usted, como un Padre bondadoso, como un Padre lleno de gracia, nos ha dado. Dios, gracias por preocuparse. Gracias, mi Señor, porque no solamente nos ha salvado, no solamente nos ha dado el perdón de nuestros pecados, sino que nos ha dado, mi Señor, grandísimas riquezas, de las cuales, mi Señor, nosotros podemos refugiarnos, tomarnos y agarrarnos en medio de estos problemas, en medio de esta pandemia, en medio de cualquier circunstancia, mi Señor, difícil, que cause dolor, que cause tristeza, que cause angustia en nosotros. Ahora tenemos, mi Señor, de dónde agarrarnos y de qué promesas, Padre, poder confiar. Gracias te doy, mi Dios, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.